tal, hermanos en Cristo? Bienvenidos. Yo soy el pastor Ricardo Ortega y es un placer saludarte el día de hoy. Hoy tenemos un mensaje muy interesante y tiene que ver con qué hacer con un hijo contumaz y rebelde. Obviamente, para entender un estudio como este, como siempre lo hemos dicho, hay que ir a la palabra del Señor para saber qué es lo que dice, qué es lo que enseña y cómo debemos nosotros saber qué hacer con un hijo de tales condiciones. No sin antes recordarte, 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que utiliza, que traza, que divide bien la palabra de verdad. Así que, mi querido hermano, vamos a comenzar sin más preámbulos y dice aquí, ¿qué hacer entonces con un hijo contumaz y rebelde? Esto está declarado en Deuteronomio 21:18 y obviamente pues tenemos que ir a ver de qué es lo que está hablando. Vamos a tomar nuestra máquina del tiempo, vamos al pasado, vamos al tiempo de Moisés, porque este estudio empieza allá en el Antiguo Testamento. Y precisamente pues vamos a viajar al pasado y vámonos al tiempo de Moisés. Muy bien, entonces estamos aquí en el tiempo de Moisés, donde apenas Israel está recibiendo los mandamientos por parte de Dios y las leyes morales, las leyes de gobierno, las leyes de conducta y las leyes sacerdotales. En el Antiguo Testamento, aquí es donde vamos a ir a viajar. Y vamos a ver entonces aquí Deuteronomio 21:18. Del Antiguo Testamento, dice aquí: si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde que no obedeciere a la voz de su padre ni a la de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Palabras muy fuertes que están declaradas en este libro de Deuteronomio, donde estamos hablando de rebeldía, y una palabra que no es para muchos muy conocida, que es contumaz. Así que un hijo contumaz, a lo que se refiere es a que es una persona orgullosa. Su traducción del hebreo es esa, es una persona orgullosa. Cualquier persona excesivamente impresionada con su propia importancia o que no está dispuesto a escuchar a otros. Entonces, el orgullo es prácticamente lo que se refiere esta palabra del hebreo, que es contumaz. Y rebeldía, dice, con estas palabras nos referimos exclusivamente a este término que solamente aparece en el original del Antiguo Testamento, y aquí tenemos unos versículos que nosotros podríamos ver. Entonces, dos cosas muy interesantes que vemos, entonces, que la persona que es contumaz y rebelde, el hijo que es contumaz y rebelde, es rebelde y también es orgullosa. Ahora, nosotros nos podríamos preguntar, ¿cómo es posible que Dios haya determinado que si este hijo es rebelde y aparte es glotón y borracho? Dice aquí que no obedece a la voz, es glotón y borracho. ¿Por qué el Señor dice que entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá? Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Y esto nosotros debemos de considerar que cuando Dios habla de esta manera tan fuerte es porque se han violado los mandamientos de Dios. Así que
dice aquí, ¿por qué tenía que ser muerto? Es una pregunta que debemos hacernos. ¿Por qué tenía que ser muerto al ser glotón, borracho, contumaz y rebelde? Y lo vemos aquí por violar el quinto mandamiento. En Éxodo 20:12 dice esto: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Por violar el mandamiento, y si nosotros nos damos cuenta cuando empieza esta lectura de Deuteronomio 21:18, dice: si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz del padre ni a la voz de la madre. Entonces no hay honra para los padres, y al violar en el Antiguo Testamento un hijo contumaz y rebelde este mandamiento, recordemos que la paga del pecado es muerte. Entonces, por eso, por haber violado el quinto mandamiento, fue que este hijo rebelde, orgulloso, que aparte no obedece, es desobediente, es glotón, es borracho, no honra a su padre y no honra a su madre. Entonces, para esta persona, obviamente, trae consecuencias aquella persona, ese hijo rebelde que podríamos tener nosotros en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia. Y muchas veces no sabemos qué hacer y qué debemos, cómo podemos orientar a este joven para que tome realmente un camino que transforme su vida y pueda agradar a Dios caminando en amor y en santidad y en crecimiento espiritual. Y muchas veces nos damos cuenta que hasta nosotros mismos a veces somos rebeldes y somos orgullosos. Entonces no nos sometemos a la voluntad de Dios, sino queremos hacer nuestra voluntad. Entonces vamos a continuar aquí con el estudio. Dice aquí que hay castigo y condenación. Jeremías 2:19 dice lo siguiente: tu maldad te castigará, tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Entonces, la causa de un hijo contumaz y rebelde, desobediente, borracho, glotón, que no trabaja y que no honra a su padre y a su madre, la causa es la falta de temor a Dios. Y al tener esa falta de temor a Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios, quiere decir que no tiene sabiduría, que es una persona que es orgullosa, obviamente, y que dice aquí impresionada con su propia importancia. No le importa más lo que él piense, y no le importa la palabra de Dios. Por eso el Señor dice que su maldad le castigará. Ahora, vemos aquí por qué ocurre. Ocurre por la falta de temor a Dios. Falta de temor a Dios. Aquí lo vemos. La causa es por faltar el temor de Dios. ¿Y por qué ocurre? Pues obviamente por haber dejado a Dios, por haberse separado, por no querer nada con Dios. Entonces hay un castigo y hay una condenación en cuanto a una persona que es rebelde, y no solamente en la cuestión de que sea glotón y borracho o desobediente a los padres, sino en cualquiera de los pecados que nosotros sabemos que existen, ya será pornografía, lascivia, malos pensamientos, malos deseos, el chisme y muchas cosas que podríamos decir con referente a los pecados. Pero cuando hay un pecado
que está trabajando diariamente en nosotros y que no luchamos contra el pecado, entonces ocurre que somos desobedientes y no nos sometemos a la voluntad de Dios por el orgullo. Dice entonces Jeremías 2:19, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. O sea que trae maldad y castigo y condenación. Y aparte de eso es malo y es amargo. Y la mayoría de las personas que continuamos pecando constantemente caemos en amargura al estar separados de Dios por el pecado, porque el pecado nos separa de Dios. Si nosotros no confesamos nuestros pecados y vivimos en nuestros pecados, entonces la falta de la confesión de pecado nos separa de Dios. Pero cuando nos arrepentimos y venimos a la presencia del Señor, sabiendo que hemos pecado, que hemos fallado, y continuamos en nuestro crecimiento espiritual, entonces podremos tener comunión con Dios. Pero si nosotros no nos arrepentimos ni confesamos nuestros pecados, nuestra maldad nos castigará y nuestras rebeldías nos condenarán. ¿Por qué? Porque hace falta el temor de Dios en nosotros. Entonces trae lo que es maldad y amargura. Ahora, ¿qué debemos hacer como padres, como hermanos en Cristo, como pastor dirigiéndose a la congregación para saber qué hacer? Primeramente, reconocer el pecado. Reconocer que hemos desobedecido a nuestros padres. En este caso estamos viendo la desobediencia de un hijo que era glotón y borracho y que era desobediente a los padres y que había violado el quinto mandamiento. Si este es el caso para cada uno de las personas que nos están viendo, o no de todos supongo, pero bueno, de algunos, si es el caso de un hijo que no honra al padre y a la madre, entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos hablar con él, debemos acercarnos a él y debemos decirle estas palabras. Por ejemplo, lo que acabamos de leer en Jeremías 2:19, que su maldad lo castigará y sus rebeldías lo condenarán, y que es malo y amargo dejar a Dios y faltarle el temor de Dios en él. Y eso lo dice Dios directamente. Entonces, esta persona tiene que reconocer que ha estado en desobediencia, así como nosotros reconocemos cada uno de nuestros pecados delante de la presencia del Señor y confesamos nuestras ofensas. Reconocer en el corazón, dice aquí en Deuteronomio 8:5, dice, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Entonces, hay un castigo cuando hay rebeldía. Y obviamente Dios sabe de qué manera obrar y trabajar con cada uno de nosotros, y es precisamente lo que nosotros hemos hablado acerca de que Dios trabaja de manera diferente con cada uno de nosotros, porque nosotros podemos tener algún pecado diferente a otro hermano y no va a trabajar de la misma manera. A lo mejor aquel hermano es más espiritual y el otro es más carnal, y el otro tiene más preparación, el otro está más en oración. Entonces, las circunstancias en las que Dios trabaja con cada uno de nosotros, pues son completamente diferentes. Y a eso nosotros también es lo que llamamos la dispensación. Dispensación, que es mayordomía. Cada uno de nosotros economía es el cambio de lo que está en el griego. La economía es dispensación, es administración de una casa, es administración del hogar en este caso. Y como padres nosotros debemos saber administrar a nuestros hijos, ya sea
las cuestiones económicas como también la palabra de Dios, porque somos administradores de la gracia del Señor. Entonces, el hijo debe reconocer para que pueda haber un cambio en su corazón y reconocer que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová, Dios castiga. ¿Por qué? Porque en el Salmo 94:12 dice, bienaventurado el hombre a quien tú corriges y en tu ley lo instruyes. El hijo debe ser instruido en la palabra de Dios, sabiendo que está en rebeldía, en orgullo, en desobediencia y que está violando la palabra del Señor. Así que necesitamos modificar nuestra manera de pensar y de actuar cuando somos padres, porque cuando se presentan estas situaciones de que tenemos un hijo que no honra al padre y a la madre y que le grita, que lo ofende, que a veces hasta le pega, que lo corre, que lo maltrata, entonces tendemos nosotros a decir, vete de la casa, no quiero saber más de ti, para mí ya estás muerto, no quiero volverte a ver, y vienen esas situaciones que se presentan dentro del hogar. Y precisamente por eso, bienaventurado es el hombre a quien Dios corrige y en su ley lo instruye. Entonces, la administración, la economía, son dispensaciones, esa es la palabra dispensación que viene, o economía, necesitamos nosotros instruir a nuestros hijos en este aspecto. Debemos de corregirlo, debemos de corregir e instruir, porque recordemos lo que hemos venido hablando, que toda la palabra me es útil para instruir, para corregir, para enseñar, para redarguir en justicia. Así que debemos de corregir, pero ¿cómo debemos de corregir? Dice aquí el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 2:25-26, ¿cómo corregir? Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Necesitan escapar del lazo del diablo. ¿Y cómo van a escapar del lazo del diablo? Obviamente con el hombre a quien Dios corrige y en su ley lo instruye y con mansedumbre lo corrija. Por si quizás Dios les conceda el don del arrepentimiento. Es de esa manera nosotros podemos ayudar a nuestros hijos, a aquellos hijos que están en rebeldía, nosotros mismos que podemos estar en rebeldía delante de la presencia del Señor, de no obedecer su palabra, de estar pecando constantemente, de haber ofendido al Señor y de no tener temor de Dios, no tener entonces sabiduría, porque no existe el temor de Dios en nosotros. Así que, ¿por qué debemos corregir? Porque dice Hebreos 12:6, si soportáis la disciplina de Dios, os trata como hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Debemos soportar la disciplina. Y eso es sufrir también la sana doctrina, la sana palabra. Y cuando nosotros aprendamos a sufrir la sana palabra, porque esto obviamente muchas veces no tenemos el temperamento o la paciencia para poder guiar a nuestros hijos, pero debemos mostrarle qué es lo que dice el Señor con referente a su comportamiento, y con amor y misericordia y verdad se corrige el pecado, dice la palabra. Así que, pues bueno, sería bueno meditar en ello, ver de qué otras maneras. Recordemos que también una de las cosas que la palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios.
y nosotros debemos de crecer en santidad. Y al crecer en santidad, obviamente podemos honrar a nuestro Padre y a nuestra Madre y dejar de pecar en muchas cosas. Pero sobre todo recordarles que cuando el Señor habla con estas palabras tan fuertes, de que entonces, por ejemplo, regresemos aquí un momento a Deuteronomio 21:18, entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirán, así quitarás el mal del medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. En este caso, nosotros cuando vemos estas palabras, ¿por qué Dios determina la muerte de alguien? Debemos de pensar y preguntarnos qué mandamiento violó. Y recordemos que también hay una historia en los evangelios donde le preguntan al Señor Jesús que quién pecó. ¿Era un hombre ciego? ¿Este o sus padres? Y eso, pues obviamente pensaban que era a través de las maldiciones generacionales, pero debemos de considerar todos los elementos que se manejaban en el Antiguo Testamento para que nosotros podamos tener claridad con referente a la palabra del Señor. Así que, mi querido hermano, pues espero que sea de bendición para ti y espero verlos pronto y que Dios los bendiga. Hasta pronto. Gracias. Bye.